Queridos hermanos, muy buenos días, buenas noches. En el momento que te encuentres, Dios te bendiga. Estamos aquí nuevamente en tu podcast carismático, que estamos incrementando nuevamente ya las entrevistas con personas, hermanos de la renovación. Y hoy tengo una visita extraordinaria, tengo una visita sorprendente, que Dios ha permitido que venga aquí, a la capital del Ecuador, a Quito. A mi lado izquierdo se encuentra mi hermano Eddie Reynoso Zamora, el coordinador nacional de la Renovación Carismática Católica del Ecuador. Sin mucho más que decir, deseo que por favor él se presente y nos comente de él. Eddie. Hola hermanos queridos, mucho gusto. Ya me presentó Rodrigo, pero igual, para mí es mucho gusto, con mucho cariño estar aquí compartiendo con todos, como el amigo, como el hermano de que realmente compartimos, acompañamos, estamos juntos y qué más, aprovechar esta oportunidad para poder dirigirnos a todos, Rodrigo, sí. Podernos dirigir a la renovación de Quito, de cada ciudad del Ecuador y de todo el país, ¿no? Que lleguemos a nuestros hermanos que de una u otra manera están atentos, ¿no? Ajá. Atentos a este programa y Dios permita que sea una oportunidad para llegar a sus corazones con Amén. Esta hermosa corriente de gracia. Oye, y yo quiero que todas las personas que nos van a ver a nivel nacional, a nivel local y en todos los rincones de Latinoamérica, del mundo, yo quiero hacer una pregunta muy interesante y muy importante que tal vez no te lo han dicho. ¿Quién es Eddie? ¿Quién es? Bueno, en sí soy el papá, el amigo más, ¿no? En mi casa soy el abuelo, porque de una otra manera soy abuelo de 5, yo siempre digo, soy el abuelo de 5 hermosos nietos, igualito al abuelo, ¿no? Obviamente. Oye, vos no pareces abuelo. La vitalidad, viajas, vas, regresas. Yo no sabía que eras abuelo. Bueno, síguenos contando. Sí, bueno, de 5 hermosos nietos y 2 hijos. Vivo ya con mi señora. Bueno, cada quien tiene su familia, nosotros vivimos solos, pero nos dedicamos a una profesión diríamos, desde mis padres, ¿no? Digo que la mejor herencia que nuestros padres nos pudieron dejar fue la profesión. Trabajamos en una peluquería, un salón de belleza, desde los 14 años. Y desde allí, en esta carrera artesanal, tuve la oportunidad de conocer al Señor y conocer la renovación carismática, que para mí ha sido algo muy importante. La renovación ha sido el lugar donde que yo realmente encontré la vida. Porque a veces uno aparentemente dice en el caminar, ¿no? Vivimos, disfrutamos y muchas veces decimos voy a disfrutar de la vida, pues realmente no se la disfruta. Uno la disfruta de la vida es cuando realmente conoce al que da la vida, y ese es el Señor. Y la renovación para mí fue eso, ¿no? Yeah. Eddie Reynoso llegó a obtener esa vida real, al valor real de la vida, cuando pude y tuve la oportunidad de conocer al Señor. Y también tengo una incógnita. Tú me hablas de la renovación, eres abuelo, eres padre, eres un profesional desde los 14 años, la profesión heredada sería, ¿no es cierto? Así es. Pero dime tú, ¿cuándo fue o cuántos años es de tu nacimiento en el Espíritu? Más o menos. Bueno, yo cuando tuve la oportunidad de conocer al Señor, justo en una avenida de un hermano misionero de los Estados Unidos, a Milagro. Yo soy de Milagro, de la ciudad de Milagro, la ciudad de las piñas, como muchos la conocen. El famoso dicho, ¿no? El famoso dicho, la plata en el Pichincha y las piñas en Milagro. O no lleves piñas a Milagro. O no lleves piñas a Milagro. Yeah. Sí, a la edad de los 28 años, ya tengo 31 años en la renovación carismática. Tuve la oportunidad yo digo mi madre, y siempre he dado ese testimonio de mi madre, el conocer al Señor fue la causa de un regalo para mi madre. Mi madre solamente me dijo ese día, el Día de la Madre, yo no quiero que me des nada, porque a eso no quiere darle un regalo a la madre. Mamá, quiero darte, dime qué quieres que te compre, pídeme lo que tú quieres. Mi mamá me dijo, no, yo no quiero que me compres nada,
lo único que quiero es que me acompañes al lugar que voy mañana, un domingo justamente en el Día de la Madre. Día de la Madre. Y ahí en ese día, más bien yo no le di el regalo, yo creo que el regalo me lo dio ella A ti. a través de esa hermosa experiencia, de ese hermoso encuentro que tuvimos, porque, vuelvo y repito, como al principio lo decía, para mí fue mi nacimiento en ese día. Tuve mi experiencia en el espíritu, puedo decir, volví a conocer, a valorar la vida como era. Me acuerdo tanto que esa noche, porque fue la noche, me fui hasta pasado de trago porque fui medio borracho. ¿Te fuiste a Chochaqui? Me fui borracho. Borracho. Estaba tomando la mañana, pero me acordaba que mi mamá me había dicho que la acompañe. Era mi regalo, de que la acompañe al lugar donde que ella. O sea, la pionera generalmente de la renovación carismática en mi familia fue mi mamá. Oye, y una cosa te quiero, perdón que te corte y aclaremos a muchas personas que van a mirar este podcast. A ver, en la costa, a diferencia de aquí nosotros de la sierra, la persona de la costa toma de todo, por todo y Así, para todo. Y para todo. Y si tú me dices, estaba tomando, pasé tomando, es porque tú no estabas solo tal vez por un simple quiero tomar. Ya tenías unos días tomando. Claro. Pero antes de que me cuentes ese detalle de la conversión, Eddie Reynoso en ese momento era un chico, un joven rebelde, era un joven alejado, conocía a Dios de lejos. O sea, mis padres siempre nos llevaban, me acuerdo que íbamos a misa, nos llevaban a misa los domingos, pero era espontáneo, no había esa frecuencia, no había esa enseñanza de Dios. Conocíamos a Dios como creo que como muchos, a medias, ¿no? De corazón. Yeah. Y mi juventud fue una juventud muy, muy liberal, diría muy, ¿cómo te puedo explicar? No tuve un control porque, como te dije, comencé a trabajar en la edad de los 14 años. A corta edad pude manejar dinero. Y ya cuando un joven inmaduro, 14 años, manejando dinero, mi papá también por incentivarme al trabajo me decía, no hijo, tú tranquilamente, lo que tú trabajas es tuyo. O sea, era mío todo. Claro. Imagínate, en aquel entonces, cuando se cobraba un corte de cabello 1.000 sucres, y yo me hacía 10 cortes, 15 cortes, 15.000 sucres, y era millonario. Oye, y era platal, pues. Claro, Sucres. entonces eso permitió que mi mente madure muy prontamente. Yeah. Entonces ya con dinero, ya que con las chicas, que ya era el que brindaba, y comencé a ir a la discoteca ya de 15. Y te acompañaba la pinta. Y acompañaba a la juventud. Y La todo. juventud, la pinta. Todo. Entonces, yo de muy corta edad me comenzó a frecuentar la discoteca, era muy discotequero. Y por ende en la discoteca uno hace amigos y tú sabes que los amigos ya toman y tal, uno también entré en ese ambiente de tomar y tomar. Oye, ¿y esos amigos se presentan cuando tú tienes juventud, dinero? ¿Y qué más sería? Y el descontrol, ¿no? Claro, porque sí. A mí nadie me controla y me voy. No claro, sé. exacto. O sea, mi papá en ese sentido, yo diría, no me controló, ¿no? O sea, no tuvo control de mí. Yo me abrí muy corto, Yo me hice de compromiso, así mismo, por este tipo de estilo de vida, me hice de compromiso. Ya a los 16 años fui papá. 16 años. 16 años fui papá. Entonces, corta edad, ya 15 años, ya tuve... Ahora entiendo por qué eres un abuelito pintón, alhaja, joven. Porque eres un hombre joven para ser abuelo. Bueno, ahora lo vamos entendiendo. Sí, entonces esto permitió, ¿no? Ya de jovencito tener 16 años, ya papá, de una hermosa niña. Entonces, ya esto acá se fue abriendo más, ya me creí hombre, ¿no? Imagínate, yo ya autosuficiente, nadie me podía mandar, nadie me podía decir nada, y viví este tiempo liberalmente. Esto fue aproximadamente unos 10, 12 años que vivimos así. Obviamente tuve muchos problemas, muchos inconvenientes en mi relación personal con mi esposa. Claro, yo creo que también Dios me mandó una gran mujer porque me soportó todo este tiempo como yo fui, porque realmente ahora que conozco de Dios, ahora que veo y palpo el ambiente
externo, ¿no? O sea, me doy cuenta de que me pongo a pensar y digo, yo fui así. Y ni yo mismo me creo cómo fue así. A veces me pongo a pensar, no, cómo fui, y digo, no, esto no fue tremendamente mal como yo era. Entonces, pero Dios tuvo su oportunidad. Pues yo pienso que de una otra manera, mi esposa un día dio el testimonio de ella. Ella decía que le pidió a Dios, luego de todo este tiempo de vida como llevamos, un ambiente muy duro, muy pesado. Yo creo que mi mujer recibió desde aquel entonces un famoso don, un gran don, que es el don del aguante. Do- El don del aguante, porque realmente, Don del oye, aguante, claro. o sea, ni una mujer te soporta tanto, Sí, o sea, no, pues nadie. tanto, no, eran 12 años tremendos, que no, yo creo que ella, aunque no conocíamos a Dios, Dios se tiene preparado algo. Me dice que luego de estos 12 años ella fue a la iglesia y le dijo al Señor, Señor, yo no lo soporto a este hombre, haz que cuando él salga me traiga la noticia que el tren le pasó encima o que un camión le pasó encima. O sea, que nunca vuelvas, Que nunca vuelva, que te mueras. que me muera. Es que ella lo cuenta. Ella decía, eso es lo que pedía ella, es que un tren, Señor, como milagro pasaba el tren justo por el centro. Decía, Señor, que cuando él salga por ahí, se caiga en la línea y el tren pase y ya me traiga la noticia que el tren no hizo pedazos. O sea, cualquiera pensaría que tal vez tú cuando ya te hiciste el compromiso, tuviste a tu nena, cualquiera diría, ya me compuse. O ya como dicen, ya me puse en la horma. Pero seguía peor que antes. Claro, porque O sea, en ti era peor. sí, realmente cuando pasan los años, uno, generalmente yo ahora comprendo, ¿no? Nosotros los hombres tardamos en madurar. Sí. Las mujeres, en cambio, no. Mi señora en ese entonces maduró muy pronto. Ya 15 años mamá, imagínate ella. 15 años ella asumió la responsabilidad. ¿Son de la misma edad con tu esposa? Ella es un año menor. Ah, ya. Claro, yo tenía 16 y ella tenía 15. 15, 16 años. Bueno, pero yo creo que sobre todo eso, ella te amaba, te ama. Pero el hecho de que tal vez ya haya deseado tu muerte es una cosa... Pero yo pienso, yo ahora razono. Yo creo que Dios sí le escuchó la oración. Sí. Sí. Sí, Obviamente es que tenemos que comprender que de qué muerte también Dios nos hace, Exacto. nos permite. O sea, ella pidió la muerte. O sea, es como que nosotros pedimos algo, ¿no? Dice, Señor, quiero un carro último modelo. Pero el Señor sabrá qué tipo de carro nos concede. Nos escucha la plegaria, nos escucha la oración y nos da la bendición. O sabes también, si uno le pide un auto, primero te preguntaría, ¿sabes manejar? Exacto. ¿No es cierto? Exacto. ¿Tienes licencia? Sí, ¿Qué todo. experiencia tienes para manejar? Y creo que Dios también nos va encaminando. Y esta muerte que tal vez tu señora esposa decía en ese momento, como tú lo haces ver de esta manera, yo creo que es una forma muy hermosa de entender ahora el hombre nuevo del hombre viejo. Es que es una muerte en sí. Exacto. Uno muere del hombre viejo y nace de nuevo. Nace Exacto. un nuevo hombre. Y eso lo da Dios. Es la gracia del Espíritu. Exacto. Por eso que el Papa Francisco nos decía algo, que la renovación es una corriente de gracia. Y esta corriente permanece siempre en movimiento, no es estática. Y movimiento hoy me empapó a mí, mañana te empapa a ti, y mañana coge y llega a otras personas. Y recorre a tantas familias, tantos corazones, pero siempre y cuando también nosotros estemos atentos, ¿no? Nosotros también nos abramos y también sepamos pedir. Porque vuelvo y repito, la oración de mi señora fue esa, ¿no? Pero yo digo, Dios sí la escuchó. Y Dios permitió esa muerte y me permitió una nueva vida. Y gracias, mire, ya ha pasado, ¿cuántos? 31 años. Han pasado ya 31 años de aquel momento y estoy aquí. Estoy aquí. Ahora, continuemos con la parte cuando tu mami te invita por el Día de la Madre que vayas al encuentro. Tú estabas en una lapso como hicimos esta pequeña parte. Tú estabas mal, estabas cruzando, creyendo que estabas en lo bien, porque eso es lo que también el mundo nos indica, ¿no? Nos dice que estamos completamente tranquilos, no pasa nada, pero viene a ser esa normalidad en la cual estás muriendo de a poco. Obvio.
Generalmente, a veces uno, yo digo en mi caso, ¿no? A veces yo trabajaba, recuerdo, en Guayaquil, en una peluquería. Ya no trabajé en Milagro, me fui a trabajar a Guayaquil en una peluquería y comencé a ganar mucho más dinero. Ya. Comencé a ganar más dinero en una peluquería de primera calidad. O sea, era muy costoso un corte de cabello allá. Como por decirte ahorita aquí, que ahí cobraban en este momento unos $30 el corte. Era una peluquería de primera y ganaba mucho dinero. Entonces, a medida que pasó el tiempo, me fui perfeccionando en mi profesión y comencé a ganar más dinero, a tener otro estilo de vida. Y para mí eso fue empeorando más porque todavía no me sentía maduro. Entonces tuve más libertad en la parte económica. Pero eso también iba afectando más mi personalidad. De una otra manera, creyendo que yo era feliz, buscaba una felicidad en las diversiones, pero realmente cuando llegaba en la noche, cuando yo tuve mi hija, luego tuve mi segundo hijo, yo llegué a amarlos tanto a ellos. Pero me di cuenta que habían vacíos. Claro. Se habían vacíos. Porque... Cosas que no entiendes. Cosas que, exacto, hay momentos en que uno no entiende realmente. Claro, no sabes qué es. Y digo, pasa algo. Ya no te llenaba. Hay algo que no me llena, ¿no? Algo que no me da complacencia. Hay algo que hay un vacío, ¿no? Hay un vacío. Me acuerdo que aquel entonces escuchaba esa canción, Un vacío, vacío. Y esa canción decía, hay un vacío. Y realmente hay vacíos en nuestra vida. Y que a veces uno no los comprende, pero uno los comprende solamente cuando Dios nos toca. Y eso pasaba, los encontraba, buscaba en la discoteca, buscaba en todo, en muchos, en los amigos, en todo, pero ni nada, ni el dinero que ganaba, ni la discoteca, ni los bailes, ni siquiera con los amigos. No. Llegó un momento hasta que llegó, me hice un poquito como medio agresivo, andar peleando en la calle, tampoco le encontraba en eso. Entonces, me acuerdo que mi última experiencia por defender a un amigo, o sea, porque me comencé a ser belicoso, a pelear. Y bueno, por defender a un amigo me cayeron como 10 y mis amigos se fueron y me dejaron a mí solito. Y ahí te quedaste medio muerto. Casi me matan, me cortaron aquí. Fui a parar al hospital más de una semana, estuve con el rostro desfigurado. Me tuvieron, bueno, por la bendición de Dios tengo una excelente cicatrización, no se me nota, pero mínimo. No se ve. No, pero un hilito se ve, pero estuve con el rostro desfigurado, todo cosido, pero yo aún en mi convalecencia, yo buscaba a mis amigos. Y a veces lo digo de una manera jocosa, pero las únicas personas que estuvieron allí en el hospital, que me fueron a ver, fueron mis 3 mujeres, porque tuve 3 mujeres. Claro. Mi madre, mi mujer y mi hija. Y yo así en la convalecencia alzaba los ojos, ya mismo vienen mis amigos, y nunca llegaron. Nunca llegaron. Esa fue el golpe, ¿no? Como que ya Dios me fue preparando a mí. Yo pienso que todo eso Dios fue permitiendo esa experiencia y yo olerme el rostro así, todo morado, todo verde. Entonces me impactó mucho. Me impactó todo verme así y me sentí, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Y justo al poco tiempo de ello pasó esto de mi mamá que me dijo, igual seguí tomando, no es que dejé de tomar, seguí tomando. Cuando mi mamá me invitó para allá y... ¿Tomabas bastante? Tomaba, los fines de semana. No todos los días, los fines de semana. O sea, claro, pero tomabas bastante. Tomaba bastante. Como vuelvo y repito, tenía el dinero. Venía simpáticamente lo que ganaba la semana me lo gastaba tomando. Porque era de los que invitaba a mis amigos, una java, 2 javas, y yo era el que pagaba. Y mis amigos, claro, teníamos amigos a montón, porque tenían... Es como la típica frase que existe ahora, no sé si tú tal vez lo has escuchado. Dicen, no, yo trabajo por algo. Y como yo trabajo, yo sé lo que hago con mi plata, con mi dinero, y déjeme porque es mi plata. Oye, y eso es muy egoísta decir. Claro. Porque no sabemos tal vez de aquí a un futuro si tal vez estaré en la misma condición. De salud, de económica, tal vez de la familia. Y tú en este caso, creo que la primera parte que Dios fue para que ya te vayas zarandeando fue la golpiza. Claro, o sea, lo que pasa es que uno como que vive el momento. Pero es la misma juventud, la misma mentalidad. Yo pienso, ahora en este momento, en este caminar, en sí hay una sola respuesta. La falta de Dios. Exacto. Cuando no tenemos a Dios,
nuestra mente divaga. Te pierdes. Te pierdes. O sea, no tiene sentido, no tienes un por qué, ni un para qué. Porque dices, bueno, ¿por qué trabajo? ¿Y para qué? No, sí, trabajo con un propósito. ¿Y para qué? Porque para los que están conmigo, para mi familia, para mi futuro. Y uno va programándose y va proyectándose, ya va teniendo visión hacia el frente. Pero poco a poco esto llega siempre a un culmen, ¿no? O sea, llega un momento en que yo pienso ahora que si yo no hubiera tenido esa oportunidad de conocer a Dios, yo no estaría aquí. Oye, yo no estaría aquí. Y cuéntanos aquí a todos nuestros hermanos, ese sí de haber asistido y ese regalo que te dio tu madre en el día que fue el encuentro. Ahora vamos al después. ¿Cómo fue esa conversión? Bueno, te cuento que yo he visto procesos en muchos hermanos. Ya. Y para muchos hay un proceso lento, poco a poco. Para mí, esa noche fue un proceso de un giro de 360 grados. De una. Porque en esa noche mi vida cambió completamente. Imagínate que yo recuerdo te conté, ¿no?, que yo llegué borracho ese día. Claro, estabas mal. Pero cuando salí de allí, me acuerdo que yo lloraba, lloraba y lloraba. Cuando salí de allí, yo creo que en las lágrimas que botaba, en esa experiencia que tuve, una experiencia espiritual, en las lágrimas se fue todo el alcohol que tenía, no solamente de esos días, sino de todo lo que había acumulado en mi tiempo, en mi juventud. O sea, fue una purificación. Dios me purificó, así es. Dios me purificó y ante todo me dio una nueva oportunidad, porque de ahí en adelante mi vida fue otra. Yo creo que si tal vez seguías en ese ritmo, de esa manera, no tanto por los deseos de tu esposa, sino que el mismo ser humano se encarga de buscar su muerte. Claro, exacto, así es. Primero la muerte espiritual. La muerte espiritual, la muerte de los anhelos, la muerte de los ideales, y la muerte física se acabó. Es que se acaba todo. Entonces, después de esta parte de tu conversión de 360 grados, ¿cómo es ese despertar del nuevo Eddie? ¿Cómo va? Bueno, ¿Cómo se encaminó? ¿Sabes? Conocí a unas personas, hermanos de la Renovación Carismática. Yo le llamo a mi madre espiritual. Bueno, conocí a una hermanita que ya no están aquí, ellos ninguno. Ya sé que el Señor las tenga en su gloria. El hermano Olimpia, el hermano Ramón, el hermano Inesita, que fueron pioneros en una comunidad. Yeah. Y bueno, ellos me conocieron y de buena me invitaron. Hermano, le invitamos a nuestra comunidad. Y yo le dije, como mi mamá también iba para allá, vamos, la fui acompañando a mi mamá. Y bueno, me gustó porque era el más joven de todos. Claro. Me encontraba con hermanas así, pero yo era el más joven de todos allí. Y comenzaba, pero poco a poco ella me fue formando, ¿no? Me fue lanzando. Y yo al poco tiempo ya me vi predicando en esa comunidad. Ya me vi predicando el corto tiempo. Dios me fue utilizando. Yo la verdad que en aquel entonces no entendía mucho lo que estaba pasando, pero poco a poco en ese proceso me vi predicando. Fueron despertando muchos anhelos en mí. Fui asumiendo más responsabilidades en una parroquia. Me fui haciendo amigo de sacerdotes. Fui llegándome más a la iglesia. Comencé a asistir a la Eucaristía, que antes no lo hacía, como decir, valorando lo que era la Eucaristía. Entendiendo. Y viviéndolo. Exacto. Encarnándolo. Exacto. Encarnándolo. Entonces, eso fue lo que fue cambiando en mí algo. Algo que me llevaba a dar más cada vez, o a buscar más cada vez. Entonces, nos íbamos a muchas partes, a muchos lugares, donde había encuentros, ahí estaba, donde había una experiencia, ahí, que a un encuentro vamos, que en Quito, que en cualquier parte, vamos. Yo comencé a asistir. Y ya era como cuando uno tiene hambre. ¿Sí entiendes? Yo tenía hambre de Dios. Cada vez más. Y cada vez más. Tenía hambre de Dios. Quería saciarme de Dios y cada encuentro para mí era increíble porque decía, Dios mío, de todo lo que me he estado perdiendo todo este tiempo, ¿no? De todo, y ahora me tocaba yo aprovecharlo. Lo aproveché al máximo. Pero bueno, Dios tuvo su propósito, aquel llamado fue muy especial y ahora entiendo para qué Dios me estaba llamando. Oye, Eddie, y algo que también quiero yo tener claro. Tu esposa,
viendo ese cambio, después, ¿qué sucedió? Porque, Ay, o sea, claro, ¿qué sucedió después? ¿Te creía, no te creía? Comenzaron a fue, caminar. ¿Cómo fue esa me parte? quiero acordar. Bueno, fue un proceso lento. Al principio tuvimos un poquito de problemas. Bueno, Claro. les cuento una anécdota. Eh, Ella fue difícil de conseguir el perdón en ella. Ella no me creía. Yo comencé, les cuento que no sé de dónde saqué una Biblia en mi casa. No sé si era de mi papá, de qué, pero apareció una Biblia en mi casa. Aparece. Así, te O juro. sea, la Biblia que siempre hay, pero que está por algo escondida. Yo no sé, yo nunca había comprado Biblia. ¿Habrá sido de mi papá? Tal No vez, sé, claro. tal vez. Pero era una Biblia que saqué, no sé de dónde apareció. Yo creo que estaba reservada para mí y la comencé a llevar. Mis amigos cuando pasaba, yo vivía en el centro, tenía que pasar justo por el Parque Central, mis amigos paraban en el Parque Central y me veían pasar con la Biblia. ¡Come santo! Me gritaban. Se me burlaban y yo agachaba la cabeza. Entonces, y le comencé a decir a ella, vamos al grupo, acompáñame. Y no me creía, o sea, ella me decía, ya te de ver novelero que eres efecioso, ya te de ver que dejas la Biblia y vas a comenzar a coger la botella otra vez. Y yo, Oye, qué yo bestia. paraba. Y luego ya en la relación personal, ya yo la fui tratando diferente, ¿no? Ya le decía, mi amor, mi hija, mi vida, por acá. Y ella decía, hipócrita, me decía, me torcía. Y yo, ay, No te puedo bueno, creer. siempre tuve a estas madres espirituales que te digo, la hermana Olimpia, la hermana Inesita. Oye, qué importante, ¿no? Oye, sí, o sea, yo me di cuenta el papel que debe cumplir un servidor de un grupo de Claro. oración. O sea, cuando tenemos un hermano nuevo, el seguimiento que tenemos que darle. Oye, si estas hermanas queridas no me daban ese seguimiento, créelo, yo hubiera tirado la toalla. La verdad, porque cuando me habían agobiado, es que yo me decía, hermanos, que yo sé que el Señor tiene un potencial en ustedes. El Señor quiere hacer algo grande en usted. Ellas me decían siempre a mí eso. Y cuando me veían triste, ¿qué le pasa? No, que mi Señor. Ya me iban a visitar a la casa. Y se ponían a darnos consejos, nos llevaban la Biblia, le hablaban que tiene que darnos oportunidad, que aprendemos a perdonar, que dele una oportunidad a Dios para ver si que Dios espera el tiempo. Y hasta que un día me acuerdo que discutimos. Yo así me calenté, ya me puse, me calenté y cogí la Biblia, no, perdón. Estaba y me iba a la Biblia y cuando dijo, me va al grupo, dice, no, ¿ya dónde te irás? El pretexto que coge, ya me cansé, leí. Tiré la Biblia ahí y me fui. Le botaste delante de ella. Sí, lo boté. Y nos vemos. Y me fui. Pero mi mente enseguida fue irme al Parque Central, ¿Dónde donde estaba? estaban mis amigos, donde me reunía yo antes. Esa fue mi mente. Claro. Te juro, mi propósito era... O sea, oye, el arrebato, ¿no? O sea, es que fue a veces el demonio. Yo ahora comprendo, o sea, mira, los años nos da la manera de cómo tú discernir todo lo que vino pasando y de lo que Dios nos va librando también. Sí. Cuando ya nosotros nos ponemos en las manos de Dios, ya es Él quien nos cuida. Es lo que le dijo a Josué, ¿no? No temas ni desmayes, porque yo ya ve tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Y eso viene a nuestra vida en el momento. Me acuerdo que ese momento que tiré la Biblia, ya me tienes harto y tiré y me fui, tiré esa puerta y me fui. Y justamente fui al parque y me paré en toda la esquina del Parque Central. Y buscaba a un amigo, dice, con el primero que me encuentre, con ese me lo llevo y me voy, vamos a tomar. Me fui con esa mente, créelo. Yo fui con esa disposición ya. Pero pasó 15 minutos, media hora. Estuve más de una hora parado. Nadie. No me apareció nadie. Oye, qué bestia. Y luego de una hora, es como que los ánimos van bajando, ¿no? Sí. Van bajando, Ya te van vas bajando. calmando. Ya uno se va calmando. Y uno dice, ay no, Dios mío, perdóname. No. Y me cogía la cabeza, no. Y me fui y me regresé a la casa. Pero cuando regresé a la casa, ella estaba sentada en el mueble, esperándome. Y sí dice que ella contó después que sí le dio miedo. Que si ella me había visto un cambio ya, le dio miedo de que yo vuelva a hacer lo mismo como antes. Y Pero, peor. y peor. Y peor. Y esa experiencia ella como que la hizo enmendar un poco, cambiar.
Y ahí como que comenzamos otra vez a darnos una oportunidad. Y comenzó ella también a asistir a los grupos, hicimos un seminario de vida en el Espíritu con ella. Importante. Como que eso ya fue moldeándonos otra vez, como dándonos forma otra vez, ¿no? Y ahí comenzó un cambio total con mis hijos. Ya comenzábamos a orar en la mesa. Me acuerdo que hasta mis hijos, cuando íbamos a comer, ya mis hijos, él le hacía la oración ya, la oración por los alimentos. Y me acuerdo de su primera oración, decía: gracias, papito Dios, por estos alimentos que nos comemos en paz y porque lo estás haciendo curita, mi papito. Él decía: lo estás haciendo curita, mi papito. Entonces, su oración inocente, pero le daba gracias a Dios porque era uno de los primeros momentos después de tantos años que comenzábamos a orar dándole gracias al Señor. Es que eso no existía. No existía. No sabías que eso... No, o sea, indudablemente. No, y algo que quiero también decir es que el momento de la ceguedad, el momento de la ira, nos puede llevar a una circunstancia que te puedes arrepentir toda la vida. Así es. Porque, ¿verdad? claro, tú saliste exaltado, con iras, no al punto tal vez de hacer una cara fea a Dios, pero simplemente llevando ese impulso, como te decía hace un momento, ¿no? Claro. Ese hombre viejo que quería volver a gobernar. Exacto. Y qué difícil que se vaya esa oscuridad, ese atado del mundo. Y yo creo que también, como te preguntaba, ¿no? de tu señora, para ella también necesitaba algo más. Claro. Para así. entender y entenderle a Dios, verás. Porque en tu caso se ha dado así. Oye, pero hay otros casos que no. Hay personas que caminan solas. Así es. Creo que Dios también, a veces también nos prueba a nosotros, cuando tenemos un encuentro con Dios. Dios nos prueba a nosotros. ¿De qué manera? A veces nosotros le abrimos el corazón, pero en las pruebas, dice la Escritura, ¿no? Si te has decidido a seguir al Señor, prepárate para las pruebas. Entonces, las pruebas es esto, ¿no? Si yo tengo paciencia, si yo también comprendo en cierto momento lo que pasó, lo que se vivió, y ahora me toca a mí también recuperar esa parte, el daño que yo hice, reparar el daño que yo hice. Claro. Porque no está solamente decir: Señor, perdóname, yo hice esto, ya Dios te perdono, sí, pero ahora el perdón está allí. No es que Dios no nos perdona, sí, pero ahora me toca hacer mi parte, reparar lo que yo hice. A ver, si yo... Enmendar mi vida, obviamente, claro. Cambiar mi vida, pero también reparar, porque también a veces nosotros hacemos daño y pensamos que porque Dios me perdonó, ya tiene que ser mágico también el perdón en la pareja. No, hay que repararlo. Es un proceso. Y en el proceso está la reparación. Exacto, o sea, no va a ser de la noche a la mañana, exacto, que ya mi marido te perdono. No, también hay heridas que causamos. Hay heridas que de una u otra manera dañamos al ser humano, que es nuestro compañero o nuestra compañera. Claro. Y eso hay que sanar. Y nosotros tenemos que buscar la manera con paciencia, con amor, con ternura, porque hemos dejado de dar eso. Cuando uno deja de dar eso, la persona se acostumbra al grito, al insulto, a la ofensa, a la pelea. Y piensas que es normal. Y piensas que es normal. Pero cambiar esa imagen no es fácil. O sea, ahí va un poquito de revestimiento de la paciencia de Dios, del amor de Dios. Y buscar ganar ese corazón que ya de una u otra manera, con las acciones negativas de uno, lo hemos estado perdiendo. Obviamente no es que se ha perdido total, porque el fuego está allí. ¿Sí? El fuego está ahí, pero hay que atizar ese fuego otra vez. Y ese es por medio de enmendar nuestras faltas. A ver, yo antes insultaba, yo antes gritaba, ahora no. Ahora es el amor. Yo antes era así, que toda la fuerza, ahora la paciencia. Ahora con la imponencia, no. Ahora con la comprensión. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que el primer efecto que Dios produce en nuestra vida o da en nuestra vida, ese cambio que Dios nos da es el cambio del amor. Porque si Dios nos da amor, también nos permite vivir ese amor a nosotros, encarnar ese amor para poderlo dar también, porque a veces hemos dejado de dar amor. Y qué importante que es que ahora en la actualidad, en la humanidad que vivimos, disculpa la palabra, se ha prostituido el amor.
Y se ha prostituido el amor en todos los sentidos, ¿no? Que, por ejemplo, si alguien no me da algo, no me amas. Así Pero es. no es tanto el no darte, es el hecho de esperar que las cosas tal vez se den en el ámbito común de nuestra vida, pero en el ámbito espiritual. Estos años que van en tu vida con tu esposa, tu familia, tu vivencia espiritual carismática, de una tercera parte de lo que estamos ahorita conversando contigo, ¿cómo se construye este servidor? Este servidor, Eddie, ¿cómo se va construyendo después de este proceso? ¿Cómo se va haciendo este coordinador? ¿Cómo llega ahora este coordinador? ¿De qué manera se va dando esto en tu vida? Bueno, comencé, como te decía al principio, en una comunidad. Siempre desde muy pequeño me gustó un poquito la música. Ya. Y conocí a unos amigos de la renovación que estaban en este caminar de la música. Y ellos un día me invitaron a acompañar, a andar con ellos, y comencé a andar con ellos también, ¿no? Entonces, y fui aprendiendo más. Y lo primero que aprendí es la oración y la adoración. Comprendí algo, que hay muchas cosas que podemos lograr en nuestra vida, y es más, hasta antes y que pedirlo, es pedir a Dios solamente, adorarlo a Él y dejar que Él haga lo que sepa o lo que quiere para nosotros. Y eso es lo que hice. Aprendí eso, o sea, yo oraba mucho, como siempre lo he dicho en muchas ocasiones que lo he manifestado. No sé, yo desde un principio tuve en mi corazón de hacer un altar en mi casa, un lugar donde que yo me acordaba de San Buenaventura, un testimonio que escuchaba, que le decían, ¿por qué él era tan sabio? ¿De dónde le quería tanta sabiduría? Y la gente le preguntaba, un gran predicador, un hombre muy sabio, muy docto en todo, y pensaban que él tenía una biblioteca, la literatura, la mejor literatura, ¿no? Donde él se nutría. Dice que alguien se le acerca a un compañero y dice, muéstrame, ¿de dónde tú te alimentas? ¿Dónde obtienes tanta sabiduría? Y él dice, ¿quieres conocer? Vamos, te enseño. Lo llevó. Y él feliz porque iba a conocerlo. ¿De dónde Claro. se nutría este personaje? Cuando dice que llega a su habitación, y su habitación estaba dividida en dos. En un lado la cama y el otro lado tenía una cortina. Entonces cuando él abre la cortina, lo único que había atrás de la cortina era un crucifijo y un reclinatorio. Y él le dijo, mira, este es el lugar, esta es la fuente de mi conocimiento y la fuente de mi sabiduría. Entonces yo recuerdo en mis inicios, escuché este testimonio, este caso, esta anécdota que Te podemos decir, impactó. y a mí me impactó. Y yo desde allí siempre dije, voy a tener un altar en mi casa. Me acuerdo que el primer altar que hice lo hice en mi sala. Y un sacerdote me decía, hermano, ¿y sabe lo que significa tener un altar en su casa? Para orar, padre, no. Tiene un gran significado, dice. Sabe que si usted pone un altar, este lugar es santo. Y donde hay un lugar santo, no puede haber nada impuro, ni permitir nada que dañe la santidad del lugar. Le decía, padre, explíqueme. A ver, te explico. Si tú tienes este lugar aquí, que es de santidad para orar, no vas a permitir que en este lugar haya borrachera, haya perdición, haya que estoy aquí. Me comenzó a explicar todo. Ya digo, padre, entiendo. Entonces, esa fue mi segunda lección, que si Dios permite algo en mi corazón y Dios me llama, me pide a un cambio total. Me acuerdo que tuvimos mi primera reunión, que hicimos luego ya de conocer al Señor, porque a veces la reunión es con el trago, la farra y todo, ¿no? Me acuerdo que mi hija ya se graduaba de la universidad, del colegio, y le hicimos una reunioncita en la casa. Ya se graduaba y todo, bachiller. Entonces vamos a hacer la reunión. Y mi esposa le dijo, ¿sabe que tú invitas a la familia tuya? Y yo invito a mi familia, hacemos en la casa. Hicimos una reunión en toda la casa. Pero ya con ella ya nos comprendíamos. Ya teníamos un caminar con ella. Ella también entendió mucho. Ya comenzamos a caminar juntos. Y nosotros teníamos bien claro, de tragos, que era lo que en sí me causó perdición a mí, todo desechado. Nada. Claro. Entonces cuando hicimos la reunión, 0 licor. Comida, bocaditos y cola.
y Nada agua. de trago. Entonces, cuando ya llegaron la familia y todo, Ya me imagino. comenzaron, la familia de mi señora tomaban, los hermanos tomaban, y entonces mi familia también, mis cuñados y todos tomaban, y cuando ellos decían, ya, pues ya estaban bailando, bonito, poníamos música. ¿A qué momento? Y oye, me llama, Eddie, Eddie, que le manda una, pues, ya, digo, espérate. Y me iba a la nevera, abría la nevera y sacaba una cola grande. En ese tiempo habían las de 2 litros, ahí no habían las de 3 litros como ahora. Toma cola y toma unos vasos. Y el que me pedía, toma cola. Cuando terminamos como a las 2 de la mañana, Todos sobrios. todos se iban y dice, oye, dice, primera vez que me pego una borrachera pero a punta de cola. Yo me reía dentro de mí. Claro. Yo me reía dentro de mí porque, digo, con mi señora decía, mira, nuestra familia tiene que aprender que nosotros no somos ya lo mismo de antes. Oye, Y que nuestro hogar es diferente. Oye, es que para eso es una convicción tan fuerte, más allá de la conversión. Porque mira, hay muchas personas que dicen, no, es que como estoy aquí, no me hace mal un traguito. No me hace mal un listo. Y el no me hace mal. Puedes nuevamente caer en lo mismo, así es. en ese problema. Pero esa convicción de decir, se acabó. Oye, qué interesante cómo se ha ido construyendo en ti este camino que ha sido muy importante porque el ejemplo para tus hijos, Mis hijos, exacto. y sobre todo más, el hecho de que tu esposa siempre estaba mirándote. Claro, indudablemente, porque Ella siempre te estaba mirando, decir, veamos a qué momento, veamos. claro, porque había que borrar una herida, sanar una Exacto. herida, una cicatriz que tenía que ir sanando poco a poco. Entonces, y eso era a través del testimonio que tenía que dar. Exacto. Era a través del testimonio. Porque si no, solo por ahora nomás vamos a comprar un Vamos a ver qué tiempo le dura. Eso, no, ahora sí. Por ejemplo, en esa fiesta, oye, y tantas tentaciones que se van presentando, Obvio. tantas cosas que se van, no le echamos tanto la culpa al demonio, pero nosotros también somos causantes de buscar ese tipo de circunstancias para poder caer. Mira, y no solo tal vez un vicio, no solo tal vez una forma mal de vivir, sino lo que a veces sale de nuestro corazón, Claro. en la comunidad, en el grupo. Oye, y algo que a mí también me está llamando la atención, ¿cómo tú llegas a ser coordinador de tu localidad? ¿Cómo es la cosa? Tú estabas, tal vez lo anhelaste, buscaste eso, se dio. Bueno, ¿Cómo es? nunca lo pensé. Mi mente solamente me gustaba salir, era como misionero, diría ahora, ¿no? Ya. Me gustaba ir al campo, me iba a algunas partes a evangelizar, hasta Colombia, viajé a muchos lugares, sentí ese llamado a la evangelización, pero tenía un problema. Yo había cometido un error anteriormente en mi juventud, antes de conocer al Señor. Algo que me permitía, me casé con otra persona, Ya. y eso no me permitía enmendar mi falta en la parte de la Eucaristía, no podía comulgar. Tenías esa Ese impedimento, digamos. y No me había casado con Yolanda, y con mi también, esposa. y también la falta, pues. Exacto, no me había casado. Vuelvo, repito, mi vida en el tiempo que estuve en el mundo era tanto que cometí tantos errores. A veces en la mente uno se mete cosas, recordarlo sería revolver todo lo que no quisiera acordarme, porque realmente a veces sí uno ha cometido tantos errores. Pero esa parte no me impedía ser servidor, porque no me había casado con ella. Entonces me acuerdo que una vez conseguimos este asunto de la disolución de mi matrimonio, y pude casarme con ella, con Yolanda, nos casamos. Y mi matrimonio fue un matrimonio especial porque no fue como cuando uno invita con los amigos, con toda la familia, no. Mi matrimonio fue con mis hermanos en el grupo de oración. Qué bonito. Salíamos a evangelizar y siempre queríamos, pero no tenía ese impedimento.
Cuando siempre seamos novena en las parroquias, la gente nos preguntaba, hermano Eddie, ¿y ahora qué? ¿A dónde vamos? No teníamos un grupo de oración a dónde llevarlos. Entonces, ahí surgió recién la idea de poner un grupo de oración. Pero no podía. Entonces, Aún seguía el impedimento. Aún seguía el impedimento porque ese impedimento demoró como 4 años casi. Claro, o sea, para resolver todos los problemas. Entonces, cuando ya vino, yo le pedí al Consejo Local de Milagro para poner un grupo de oración. Decía, no, que sea cualquier persona servidora. Llegó una hermana a ser servidora allí. Pero justo la hermana que estaba como servidora del grupo de oración de nosotros, ella llegó a ser la coordinadora de Milagro. Yeah. Pero me fue conociendo como fui yo realmente, ¿no? Nos fuimos tratando, yo también fui creciendo más, ¿sí? Hasta cuando hubo la oportunidad de casarme ya con Yolanda. Entonces ya yo pude ser servidor del grupo de oración. Y como la gente me fue conociendo, los servidores, enseguida, una vez que ya fui servidor, me eligieron, salí electo como su coordinador de Milagro, como reemplazo de alguien. Y luego en la siguiente elección que hubo, ya llegué a ser coordinador de Milagro. O sea, generalmente yo nunca lo busqué. Yo lo único que quería era servir. Me gustaba servir, me gustaba predicar, me gustó mucho. Luego con la música comencé ya a aprender a tocar, me gustaba cantarle. No, como yo siempre he dicho, no he sido un músico, no soy un músico. Simplemente en mi caminar espiritual lo aprendí y lo canto, lo hago con todo el corazón, lo hago con amor. Es que, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa. Quiero algo que no se me vaya de la mente. Verás, he entendido algo. Que las personas, los hermanos de la renovación, que cantan, que alaban, el hecho de cantar y de alabar, no es el mismo canto que tú puedes hacer en otra parte de la vida. O sea, el hecho de cantar aquí tiene una forma de cantar. Claro. ¿Y cuál es el canto? Es la alabanza. La alabanza. Tú decías algo muy interesante cuando diste aquí el seminario para hijo antes que músico, adorador antes que músico. Tú decías, es que el hecho de cantar esta parte de lo que nosotros somos como personas y lo que tenemos que dar es la unción. Así es. Dirigir, ministrar. Oye, y eso es algo tan importante porque hasta este punto tú eres una persona que ha vivido procesos. Exacto, no es que fui de una, fue un proceso desde muy abajo. Ir dejando lo que te estaba matando, ir dejando lo que se murió. Porque también puede ser de que tú digas, no, pues es que yo me sentía bien con esta parte que era así. Pero eso también es de que se muera, de que se vaya. El arreglar tu situación de matrimonio, tu situación con tu esposa, para llegar a ese punto, al proceso donde va a definir ahora ya un después de tu vida. Y qué bonito porque yo te escuché algunas veces con el Ministerio de Música, en el Jubileo 2017. Ah, ya, sí. Y yo decía, oye, qué bien que canta este man. Yo cuando estaba filmando, y se movía todo ese coliseo, y estabas tú con el hermano en el piano. Claro. Entonces, no es tanto el hecho de cantar, es el hecho de ministrar. Eso quería decirte. Exacto, o sea, es que cuando se comienza a vivir esta experiencia ya tú te das cuenta de que esta vivencia tú transmites lo que tú haces, lo que tú vives, lo que tú sientes. Y eso es lo que uno va aprendiendo en el caminar. Y eso, uno entiende, eso es el servir. Servir es transmitir el amor que tú recibes. Tienes que transmitirle, tienes que irradiarlo. Y eso es lo que aprendíamos con el de Moisés. Recuerda cuando decía que Moisés bajaba del monte, claro, y que su rostro era resplandeciente y tenía que taparse porque resplandecía. Y que eso es lo que somos nosotros. O sea, cuando nosotros estamos en Dios y con Dios y para Dios, o sea, tiene que resplandecer eso que tú recibes de Dios para que tú puedas transmitirlo, para que tú puedas dar. O sea, tú das lo que recibes. Exacto. No puedes dar lo que no recibes. Claro, o ser como una campana hueca, exacto, como dice el Evangelio igual. Es. Oye, ¿y cómo va esta parte que yo estoy tan así de que quiero que me cuentes ahora, después de este proceso, subcoordinador, coordinador de Milagro,
¿cómo se da ahora esta parte de nuestro querido hermano Eddie de ser coordinador nacional del Ecuador? Bueno, casi en el mismo proceso de milagro. Fui su coordinador nacional. Cuando fui zonal, llegué a ser primero representante de la zona 2 y como representante de la zona 2 llegué al Consejo Nacional. Ya. Y en el Consejo Nacional llegué a ser el subcoordinador. Y ahí en el caminar, en la experiencia... ¿Cuál es la palabra correcta? ¿En qué periodo fuiste subcoordinador? ¿Con qué servidor? A ver, cuando ¿Con estaba... qué coordinador, perdón? Cuando estaba la hermana Elvira, en el primer periodo de la hermana Elvira León, sí, ahí llegué a ser su coordinador. Su coordinador y la hermana Elvira era coordinadora. La coordinadora en ese tiempo. Coordinadora nacional. Ella fue 2 veces, me parece. 2 periodos. 2 sí. periodos seguidos. Sí, y en los 2 periodos también fui yo con su coordinador nacional. Igual. Seguimos igual. Entonces, eso también me permitió el adquirir la experiencia espiritual, el conocimiento y el llegar también a los hermanos, el que me conozcan, porque antes el hermano Eddie apenas era conocido en Milagro, ¿no? Oye, y qué importante te podría yo decir y acotar a los hermanos, qué importante para poder llegar, porque es Dios quien te pone. Ah, sí, indudablemente. O sea, es Dios, claro que también bajo nuestros afanes y también bajo un camino. No es que estamos pensando, no, yo voy aquí a proyectarme a ser coordinador o secretario del CONCLAD. A lo que yo quiero llegar es que tú, en este proceso de ser subcoordinador nacional, encontraste ahora una necesidad, yo creo, y te lo digo, de poder conocer más la realidad de los diferentes lugares. Porque ya de tu vida, hasta ese punto, creo que estabas tú ya enfocadísimo de lo que querías hacer. Obviamente, sí. Entonces ahora, como subcoordinador, te hago una pregunta. Tal vez en algún momento, en algún instante, o nunca se dio, ¿pensaste ser coordinador? Tal vez, no. Yo pensé más bien que me faltaba más, más por aprender, porque cuando fui subcoordinador, visitaba ciertas localidades, fui conociendo la realidad de las localidades y yo siempre pensé que habían otras personas con mucha más experiencia, otras personas que podrían serlo, sí, que podrían serlo, no diciendo no, fulano hay que dar, sultano hay que dar. Pensábamos que otro hermano podía hacerlo, no, nunca lo pensé, pero cuando fui electo en el primer periodo, o sea, para mí fue sorpresa porque justamente se me salieron las lágrimas, ¿no? Porque de verdad que yo decía, Señor, yo tan pequeño, o sea, yo, verdad que hasta me acuerdo que en mi primera reunión de Consejo Nacional no sabía qué hacer. Claro. Me sentía, ¿cómo te explico? No sé, es que no sé ni cómo dirigirlo. ¿Dónde está el manual? ¿Dónde está? Exacto, ¿dónde está el manual? Claro. ¿Qué hago? No, ¿Dónde está el instructivo? Soy sincero, las primeras reuniones fueron duras para mí, fueron duras porque yo no sabía de soy franco. Oye, no sabía qué hacer. Y como vamos viendo esa parte tuya, como alguna vez yo hice de broma el pastor Eddie, yo digo, ¿cómo es esa parte? Tú dices, ¿no? Estaba ya de coordinador nacional, con todo el consejo, todas las personas, y la mirada de toda una comunidad a nivel nacional puestas en ti. ¿Qué fue lo que a ti te impulsó para respirar y dejar que Dios te guíe? La oración. La oración. Comencé a orar mucho. Te soy sincero, oraba tanto porque me sentía, y te lo digo con sinceridad, nunca lo he dicho, primera vez que lo digo, bueno, hoy lo van a escuchar muchos hermanos, me sentía inútil. Inútil. Te juro, me sentía mal porque yo decía, es que no estaba todavía yo preparado para esto, no lo había pensado, no se me había cruzado por mi cabeza en algún momento, pero cuando ya estábamos allí acepté, pero no sabía en lo que me estaba metiendo, ¿no? Porque realmente decir ser coordinador nacional no es que solamente obtengo un título. O sea, que me paré aquí y ya estoy. No. Es complicado, es estar al tanto de todo. Y
La verdad de todo que, y para todos. y para todos, exacto, le pedía mucho al Señor. Yo la verdad que he orado como no te imaginas. Y para mí ha sido ese el soporte, ¿no? O sea, la oración. Y me di cuenta que Dios poco a poco me fue dando esa soltura en mí, ese entendimiento en mí, para yo poder direccionar. Yo luego, y no he dejado de orar, obviamente, porque cada experiencia, cada momento siempre somos necesitados de Dios. Y eso me lleva más bien a mantenerme en constante oración con el Señor. Pero lo único que te puedo decir es que esto que me ayudó a superar los primeros momentos donde que no me sentí bloqueado y qué hago ahora, como tú dices, ¿dónde está el manual, la directriz para guiar? No lo sabía. Entonces, ya después lo fui entendiendo poco a poco. Lo único que me ayudó, como te decía, es orar. He orado como no te imaginas. Oye, y esta parte también, mira, ahora en la parte humana, el hecho del tratamiento con las personas. Por ejemplo, cada uno de los coordinadores, por ejemplo, de las localidades, tienen una forma de pensar, Indudable. tienen una forma de proceder, tienen una manera de experimentar su vivencia y su realidad. Acoplarse a ese sentido para poder trabajar en unidad, creo que te ha hecho el hombre diferente del chico que alguna vez llegó Sí. tomado los tragos y que ahora ve con los ojos de la fe y de la oración. Porque mira, y te quería decir algo que se me escapó hace un instante. Me dejas una lección en este momento de que tenemos que tener un altar para poder encontrar ahí la fuente de sabiduría. Así es, esa es la fuente. Y ¿sabes qué? Ese lado, ese encuentro personal con Cristo, de poder tener el cara a cara. Así es. Ahora, primero, no sé, te lo dije hace un momento en otras cámaras, Dios le pague porque tú a mí me inspiras al hecho de poder dejar tantas apetencias que tenemos, que creemos que son normales. Pero mirando y escuchando tu testimonio, tu vivencia, tu experiencia, porque no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero ahora lo es con tranquilidad de la mano de Dios. Así es. ¿Cómo es dirigir la renovación del Ecuador? Ahora que ya más o menos sabes cómo está el manual, ¿cómo es dirigir la renovación del Ecuador? ¿Cómo son esas reuniones? Yo sinceramente no tengo idea. ¿Cómo es? Yo lo he escuchado por ahí, ¿no? A veces es que tuvimos reunión de consejo 4 días seguidos. ¿Cómo es eso? ¿Sabes qué ha cambiado eso? Cuando te dije que comencé a orar, Dios puso en mi corazón, no sé, desde un principio, a no presentarme como el coordinador nacional. Ya. No sé, yo sentí que Dios me hablaba de llegar a la persona, al hermano. Y Dios desde un momento, desde el primer momento, comencé a decirle, ya no firmaba como el coordinador nacional, sino que siempre ponía el hermano Eddie Reynoso Zamora, su amigo y servidor. O sea, ¿qué me propuse? Tratar de ser amigo del coordinador, del servidor. Claro. Y eso ha marcado una diferencia, de que tengamos más confianza con la persona. Y en el periodo anterior hubo una camaradería entre todos los coordinadores. Cuando teníamos reunión, Asamblea Nacional, era algo muy bonito, había una amistad, nos pasábamos riendo. Es verdad que tratábamos puntos, pero era un punto donde eran de amigos. No había un punto de oposición o de contrapuntear o de pronto de discusión. No, nunca lo hubo. Hubo una camaradería y con los hermanos justamente que nos despedimos cuando hicimos ya la culminación del periodo, ¿verdad? Sentíamos ese vacío, ¿no? Como que, ay, se nos vamos, no nos veremos. No, pues nos seguiremos viendo. Es que somos hermanos no solamente porque estamos en un lugar, ¿no? Claro. Seguimos siendo hermanos porque nos seguiremos encontrando. Hay eventos nacionales, encuentros nacionales, hay retiros, y nos seguiremos encontrando en todos esos momentos que la Renovación Nacional suscita para esto, para
mantener la amistad, la hermandad. Familia. La familia, exacto. Amigos. Porque eso fue lo primero que dije. Nosotros no somos la renovación carismática. Nosotros somos una familia carismática. Una familia. Una familia. Y mientras nos veamos como familia, donde estemos, sabemos que ahí está mi ñaño. Y yo siempre le digo, como le digo ñaño, le digo ñaño, ñañita. ¿Por qué? Claro. Porque es mi ñaño. Es mi hermano. ¿Y tú que has estado, por ejemplo, en encuentros, carismáticos latinoamericanos, el ECLA anterior, puedes tú certificar que cuando has estado, digamos, fuera del país, es como que te encuentras con la familia? Claro. Es la familia. Así, es la familia. Así sea de otro país, otra nacionalidad. Por ejemplo, yo miraba, y lo quiero decir públicamente, he mirado, yo me he alegrado mucho cuando, por ejemplo, te miré en una transmisión en vivo en El Salvador. Tú dirigiste una oración. Sí. En el ECLA también de Costa Rica, estabas ahí dentro de todas las personas que eran dignidades, representantes. Tú estás dentro también de la mención de Conclave Charis a nivel de Latinoamérica, y cuando lo leía decía, qué bonito, anhelar que todos podamos trabajar en unidad. Y lo digo aquí porque tal vez muchas personas no lo sabrán. Yo sé que ese sentido tuyo de la humildad, y ¿sabes qué? Gracias, porque me haces entender que uno hace este camino, este servicio, es para eso, simplemente para servirle a Dios. Indudablemente, o sea, hay que tomar en consideración el llamado del Papa, ¿no? Papa Francisco, recuerda. El Papa Francisco siempre nos llamaba a la unidad. A la unidad. A vivir estos momentos especiales, porque decía, son especiales. Conseguir la unidad es un momento especial, un momento único. Y realmente eso es lo que tiene que ser. Escuchaba una frase muy célebre aquí que decía que debemos dejarnos de cosas, ¿no? Debemos dejémonos de tonteras. Dejémonos de tonteras. Y bueno, y seamos lo que tenemos que hacer, hermanos. Dejemos a un lado todo y debemos mantener esa unidad, porque dice algo muy importante, que donde hay unidad, ahí está el Espíritu. Exacto. Y donde no hay unidad, ahí no está el Espíritu. O como la canción que alguna vez yo escuché cuando recién entré a la grabación era, donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Exacto. Libertad, donde está el Espíritu de Dios. Así es. Y yo quiero preguntarte también, ¿cómo se suscita esta parte de el servicio de comunión de Caris aquí? El Ecuador, bueno, a nivel mundial tenemos algunas realidades. Uh-huh. La renovación siempre se ha pensado que son los grupos de oración, ¿no? Pero no solo son los grupos de oración. Hay otras realidades que nacieron de la renovación. Y el Papa Francisco, justamente en el jubileo, cuando celebramos los 50 años de la renovación en Roma, ya propuso la creación de una institución donde que concentra todas las realidades carismáticas. Entre ello hay comunidades, hay unas comunidades que de una otra manera son carismáticas. Uh-huh. ¿Sí? Hay institutos religiosos, hay institutos, escuelas de formación, hay institutos, ministerios. Hay una ramificación. Exacto. Pero que tienen el tinte carismático. Son carismáticos. Entonces, ya. Tú me hablas en el año de jubileo, que fue en el 2016. 2017. 2017, perdón. Sí. 2017. Ya. Entonces, ¿y qué se suscita de ahí? Cuéntanos. El Papa Francisco llama a la unidad a todas estas realidades carismáticas, y antes recordemos que la institución de la renovación carismática era el ICRES. Uh-huh. Ahora no. Dice, toda la realidad carismática se va a hacer una sola y va a ser caris o charis, como le dicen, ¿no? Claro. Que significa gracia. Caris significa gracia. Entonces, va a ser caris, charis. Entonces, llamó a la unidad a todos. A ver, grupos de oración, sí, ustedes son carismáticos, pero ellos también son carismáticos.
las comunidades de diferentes realidades. Hay institutos religiosos que también van a trabajar y son renovación. Hay los ministerios que existen son renovación. Entonces, los convocó y lo dijo, va a ser esto. Y desde allí en adelante comenzó un proceso. Recién hace 2 años, durante el proceso se nombró un consejo internacional, o el Servicio Nacional Internacional, el Servicio Internacional de Comunión, provisional, y hace 2 años justamente se hubo la primera elección del Servicio Internacional de Comunión. ¿Ya? Donde que va a ejercer en lugar de ICRES, va a ejercer en la dirección de todas las realidades carismáticas. Por eso podemos decir que comunidades, que institutos religiosos, centros de educación o formación, que ministerios y los grupos de oración, que somos lo que decimos renovación carismática, todos somos renovación, pero todos somos caris. A nivel, como dirección internacional somos caris, que tenemos las ramas, pero todos somos renovación. Y que somos la corriente de gracia, como eso sería la corriente de gracia. Entonces, nace Caris Internacional. Cuando se viene Caris, luego se viene Caris América. Ahora, esta realidad aplicarla a nivel de América y luego aplicarla a la realidad de Ecuador. En muchos países hay muchas realidades. Por ejemplo, en México tienen realidades comunidades que son de alianzas, hay grupos de oración, hay ministerios, hay institutos religiosos. En Colombia también tenemos mucha realidad. En Ecuador no tenemos muchas realidades. Como estuve presente y participé todos los años en las reuniones de CONCLAD, nos fueron explicando el proceso que se tenía que dar y que todos los países tenemos que conformar el Servicio Nacional de Comunión. Pero sigue habiendo renovación. El Servicio Nacional de Comunión iba a ser el centro de dirección a nivel nacional, donde van a haber grupos de oración, donde van a haber institutos religiosos, donde van a haber todas estas realidades y comunidades. Ahora, ponernos a buscar estas realidades. En el Ecuador no teníamos estas realidades, no las conocíamos. O sea, había, pero no sí hay, no las conocíamos. Pero, o sea, no las conocían en el hecho de que no sabían que existían. Exacto. No pero sabíamos, existían. Pero sí existían. Yeah. Por ejemplo, aquí hay una comunidad internacional en el Ecuador que se llama la comunidad La Espada en el Espíritu, que es a nivel mundial. De la comunidad de La Espada en el Espíritu se reparten algunos centros que tenemos en, por ejemplo, Guayaquil, Quito y Cuenca. Yeah. Y aparte, también hay grupos de carismáticos que se piden el reconocimiento desde Roma para ser una realidad más. Entonces, ¿cuál es la misión del Servicio Nacional de Comunión? Primero, ¿cómo conformarlo? Cuando hablábamos con Monseñor René Coa, le explicábamos esta parte de que aquí en el Ecuador no tenemos realidades, porque no las conocíamos, obviamente. Entonces, que el Consejo Nacional iba a asumir la dirección del Servicio Nacional de Comunión. Yo ya había hablado con Pino, que es el responsable internacional, con Andrés, que era el responsable de América, de esta parte que teníamos acá. Entonces dijeron, está bien, mandamos un comunicado, un oficio, y se conforma el Servicio Nacional de Comunión en Ecuador con los miembros del Servicio Nacional de la Renovación Carismática del Ecuador. Estando presente en una reunión de Caris, nos damos cuenta que sí ha existido grupos de oración, comunidades aquí carismáticas, de La Espada en el Espíritu. Conocimos a un hermano que es el que dirige a nivel de América, que está en México, Rodolfo Galván, y él nos hicimos amigos. Me mira, en Ecuador sí tenemos. Digo, dame los datos. Y hice contacto enseguida, los visité, nos buscamos la cercanía con ellos. La misión nuestra es buscar la cercanía y atraerlos y presentarles el plan que viene desde el dicasterio. Ajá. No es que nosotros queremos, viene desde el dicasterio. Entonces, claro, de ahí se comenzó a conformar ya el Servicio Nacional de Comunión. Ahora tenemos ya aquí 4, aparte de la renovación del Ecuador, el de Cuenca, el de Quito. En Cuenca tenemos 2, y el de Guayaquil. Tenemos 4, aparte del Servicio Nacional. Qué interesante y qué importante que sepamos todos, la comunidad carismática, que también estas otras realidades carismáticas
viven bajo el mismo ímpetu carismático y que estamos siendo regidos de una manera para poder seguir expandiendo el Evangelio. Así es, así es. Entonces, gracias a Dios, estamos dentro de este proceso para poder crecer, formarnos y evangelizar. De la misma forma como también creo que debe existir esto en cada grupo de oración, en cada comunidad, y que no perdamos ese sentido de evangelización. Claro. Porque no sé, tal vez a nivel de nuestra realidad carismática, ¿cómo se viene suscitando ahora? Vamos ahora a lo pequeño. Por ejemplo, en el grupo de oración, ¿cómo tú le ves? Que estamos repitiendo tal vez métodos, estamos tal vez repitiendo lo de hace 20, 30 años, o estamos dentro de lo que también Caris, Conclad, está no exigiendo, sino que está presentando para un cambio diferente de evangelización. A ver, el Papa Francisco nos pedía algo muy importante. Las direcciones de cómo tiene que ser la evangelización. La evangelización tiene que ser también direccionada a buscar a la unidad. Es lo primero, buscar la unidad. La evangelización de salir a las periferias y velar por los pobres. Porque la evangelización también es con obras. Claro. Entonces, dentro de los tres aspectos que tenemos que tratar de evangelizar, ahora, la realidad de los grupos de oración ahora, hay muchos, hemos dejado de hacer muchas cosas. La búsqueda de la unidad. Nosotros tenemos que comprender que somos una sola familia. Vamos como localidad, por ejemplo. Yo te hablo como Milagro, por ejemplo, ¿no? Yo soy de Milagro. Entonces, en Milagro tenemos 20 grupos de oración. Hay muchos que son de Naranjal, del Triunfo, de Juján, Naranjito, Roberto Estudillo y de la ciudad de Milagro. Somos 20. Pero los 20 tenemos que tratar siempre de trabajar unidos, de mantener esa relación de hermanos, de saber que somos hermanos y que yo debo ayudar, donde no tiene que haber competencia, donde no tiene que haber que yo hago mejor o yo soy mejor. No, todos somos iguales y que tenemos que estar siempre dispuestos a ayudarnos, a compartir, a vernos, a valorarnos, a querernos. Eso es parte del trabajo de unidad. Claro. O sea, tenemos que tener esa visión, porque cuando trabajamos en esa dirección, hermanos, vamos bien. Vamos a darnos cuenta que la gracia de Dios comienza a fluir dentro de esta ciudad, ¿no? de esta localidad. Porque la gracia fluye, pero depende de nosotros. Que es la visión que tenemos que tener. Que no tiene que haber revanchismo, protagonismo, división. No tiene división, ni pugnas, peor resentimientos o odios con un hermano, no. O sea, puede haber, como dice, muchas cosas podemos hacer, pero no todas debemos hacer. O sea, no es lo que debemos hacer. Puede haber, pero hay para nuestra lucha espiritual, ¿no? A ver, yo, caramba, siento esto por este hermano, o me hizo esto, bueno, voy a orar por esa persona. ¿Qué es el mejor camino? Obvio. Porque imagínate, si desde lo más pequeño va a lo más grande, no digo que se va a acabar la iglesia o la renovación, nos acabamos nosotros. Así es. Y si no tomamos la decisión de ese cambio. Ahora, yo quisiera para concluir, que nos podríamos estar horas de horas, ¿qué viene ahora en este tiempo? Quisiéramos topar un segundo tema y comprometerle a nuestro querido hermano Eddie de más temas, que son encuentros nacionales, encuentros juveniles, organización interna, externa. Pero, ¿qué viene ahora? Sabemos que viene algo muy interesante. Primero, hoy en 8 días viene el ENSEC, el Encuentro Nacional de Servidores Ecuatorianos Carismático, y también de aquí a septiembre, que Dios nos permita la vida, viene el Encuentro Juvenil. Cuéntanos. A ver, este año tenemos 2 eventos nacionales grandes. ¿Ya? Generalmente el primero, que lo tendremos la próxima semana, justamente. Justo 8 días. 30, 31 de mayo y 1 de junio, tendremos el Encuentro Nacional para Servidores. Ese es un encuentro netamente formativo, donde que vamos a tener experiencias de formación. También vivimos el avivamiento, la adoración, momentos especiales que lo tenemos, obviamente, que no puede faltar en un encuentro carismático. Un evento nacional, donde lo tendremos en Chone. Estaremos allí con nuestros hermanos, que son los anfitriones, que ya nos esperan con los brazos abiertos, las puertas de sus hogares abiertos para recibir están felices. Todos. No, y ellos están felices de recibirnos y esperamos que nos escuchen los hermanos de Chone, que desde ya le agradecemos infinitamente por cada trabajo, por esa acogida,
porque están trabajando duro, ¿sí? Han preparado un lugar muy especial allá en ese salón auditorio, en esta universidad, donde vamos a estar todos los servidores, hermanos de la renovación carismática allí, a vivir esta hermosa experiencia, que será nuestro primer encuentro. Y el segundo evento que nos mencionabas de Nacional, ¿cuál es? Ay, en septiembre, ahí es que no puede faltar eso. Estas sorpresas que es el el Señor nos da. Encuentro Nacional Juvenil, donde estaremos todos los jóvenes. Y digo estaremos porque ahí... Sí, todos estaremos, todos los jóvenes. Los que tenemos el espíritu de joven y los jóvenes también. Entendemos que muchos jóvenes necesitamos de Dios. Hay muchos jóvenes que están pasando por situaciones y momentos, tal vez como lo pasamos todos nosotros, sí, en momentos donde que hay algo que pasa y no sabemos qué pasa, pero lo que sí sabemos es que falta Dios. Joven, esta invitación es para ti, para que vivas esta experiencia aquí en la capital, en la Carita de Dios en Quito. En septiembre estaremos viviendo este encuentro nacional, donde estará abierto para jóvenes universitarios, jóvenes de colegio, para que vengan a compartir este avivamiento acá. Todos los jóvenes estaremos disfrutando, viviendo esta hermosa experiencia juvenil carismática. Y ¿sabes qué? Y también decirles a toda la comunidad carismática que si tienen un conocido que deseen conocer, que no le encuentran el pretexto para llevarle, pueden llevarlo al encuentro carismático juvenil, que va a ser el 5, el 6 y el 7 de septiembre en el Coliseo de la Universidad Católica del Ecuador, aquí en la 12 de octubre al sur norte de la capital, en donde también estará todo el Consejo Nacional. Obviamente. Estarán todos los jóvenes, la Pastoral Juvenil Nacional, la Pastoral Juvenil Local y sobre todo, el gran invitado del evento, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que viene a transformar nuestra vida. Como nuestro querido hermano Eddie nos ha contado un tesoro de su corazón, un tesoro de su vida, y gracias porque no es nada fácil a veces contar esas cosas, como tú hace un momento ya te quebrantabas, porque no es tanto el hecho de recordar eso que me da dolor, sino mirar cómo Dios actúa en ti. Así es. ¿Cuántas cosas Dios te ha otorgado de felicidad? Como decías que eres un abuelito superstar. Y qué chévere, porque en ti todas las personas, yo en mi forma personal te lo digo, yo te admiro mucho por la tenacidad, porque yo conversaba con mi querida coordinadora Isabel Roda, le decía, ¿dónde saca tanta fuerza nuestro querido hermano? Y para concluir, yo quiero preguntarte lo último. ¿Dónde sale tanta fuerza, tanta energía para poder estar siempre con ese buen ánimo, esa buena sonrisa? Y claro, ¿no? A veces cansado, pero tú en sí, a todos nosotros, la comunidad carismática del Ecuador, has dado ese sí. ¿De dónde sale? De Dios. Hay algo que aprendíamos en el Congreso, ¿te acuerdas lo que la hermana Katia Rodley de Brasil sí. nos decía? Que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Con amor. ¿Sabes qué? Lo que nos libra de ese cansancio, a veces es verdad que sentimos cansancio, pero cuando uno hace con amor las cosas, créelo, es diferente, indudablemente es diferente, porque la verdad que lo que uno siente, lo que uno hace, la mayor alegría es poder compartir con el hermano, cuando me veo con el hermano, cuando nos vemos nosotros un abrazo, claro. mi hermano. Es como que nos hemos visto ayer. Exacto. Y han pasado... Sí, y es lindo verse, encontrarse con los hermanos y que yo pueda sentir el cariño de ese hermano, es el cariño de Dios en él para mí y el cariño de Dios en mí para él. Es que nos transmitimos el amor que Dios nos da. Y de pronto hay muchos hermanos que estarán agobiados sí. o con una dificultad. Y tú vienes con esa alegría, hermano querido, un abrazo. Eso, o sea, eso es invaluable, hermano. O sea, eso es lo que yo, bueno, quiero dar un pequeño, contar de mi parte personal. Acaba de fallecer una hermana tan de nuestro corazón, nuestra querida hermana Inesita Fuentes. Y ¿sabes qué? Lo que tú dices, cuando yo tenía 14 años, fui la primera vez a un grupo de oración que era el María Flor de Galilea, que se reúne en el centro de Quito. Yo subí, porque se reunían en el tercer piso, con mis dudas, con mis problemas de juventud, tantas cosas. Oye, y lo que tú me acabas de decir,
Inesita me abrazó. Dijo, bienvenido. Como que me dijo, chico, me dijo, qué lindo que haya venido. Venga, venga, siga, siga. Y yo, en mi vida, pues que alguien me abrace así. Te abraza así, con tanto cariño, con tanto amor. Solo Jesús hoy. Así es. Tenemos tanto por hablar, tenemos tanto por contarles, mis queridos hermanos. Te comprometemos para una segunda parte. Obvio. Porque quisiera contigo, dentro de la experiencia ya, de la estructura, por ejemplo, cómo se organiza un encuentro nacional, por ejemplo, cómo se organiza un encuentro de servidores, y toda esa parte que, sinceramente, a veces las desconocemos. Más bien ahora, gracias a Dios, en este podcast, en este momento, hemos vivido esa parte íntima. Gracias, Eddie. Dios te pague. Siga Dios bendiciendo tu trabajo, tu empresa, tu vida, tu familia, tus nietos, y que Él en ti te siga mirando y tú sigas siendo ese siervo fiel que ha dicho sí, que otra vez lo digo, en un teatro que hicimos de un retiro en Santo Domingo, yo le veía a mi hermano Eddie, cuando estaban haciendo el teatro con mis hermanos, hermana Isabelita y otros, yo le veía a Eddie esa alegría que a veces perdemos, ¿no? Claro. Y de lo tanto que nos reíamos, Eddie era el único parado que se reía, pero a carcajada abierta. Esa es la vivencia carismática. Así que bueno, Dios les bendiga. Tal vez, Eddie, te pido que por favor nos des un mensaje a nivel de todos los carismáticos en el Ecuador, a nivel del mundo, para poder concluir este video, pero continuar con la evangelización. Hermanos, mi único mensaje que podía hacer es decirles que no perdamos la esperanza del amor. Hay muchas cosas y momentos difíciles que podemos vivir, hay muchas dificultades que podemos atravesar, pero lo que sí te podemos tener claro que nosotros contamos con la mejor parte, y esa parte es tenerlo a Dios. Dios les ama, Dios nos ama, y como decía el Papa Francisco, solo Dios basta. El saber que Dios le ama a usted tiene que ser el incentivo para levantar, expresar una sonrisa, decirnos, vamos, que mañana va a ser un día mejor. Hoy no me fue bien, pero mañana va a ser mejor. Así que les digo, hermanos queridos, Dios les ama. Y ese amor de Dios resplandezca en sus corazones y sepan que cada mañana, cada amanecer va a ser mejor. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Gloria Dios a te Dios. bendiga. Un abrazo Amén. grande. Y Dios les bendiga, hermanos. No olviden suscribirse a tu canal Renovación Carismática Católica de Quito, TV Online. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Renovación Carismática Católica Quito-Ecuador. En Instagram también estamos como RCC Quito Ecuador. Y bueno, puedes mandarnos correos electrónicos, pedidos de oración, como siempre la comunidad lo hace. Y siempre, 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 más que sus felicitaciones, te pedimos tu oración por tus servidores, por los amigos que estamos aquí, para que podamos continuar con la obra de evangelización. Dios les bendiga fuertemente. Un saludo a toda la Renovación de Quito también. Y nos veremos en el próximo video. Bendiciones. Adiós. Amén. Dios te pague, Di.